Saludos. Este video que tiene que ver con los métodos de ordenación y búsqueda, lo voy a hacer un poquito breve. Pueden ir pausando el video para que tal vez observen un poquito mejor. Pero esta parte de lo que tiene que ver con la búsqueda es el proceso algorítmico de encontrar un ítem en particular, o sea, una unidad de un conjunto, o sea, un elemento del conjunto, en una colección de ítems, o sea, en un conjunto. Una búsqueda normalmente devuelve falso o verdadero. O sea, si usted busca una cosa, o está ahí o no está, el número 5 está en este grupo, sí o no. La palabra A está aquí entre estas letras, sí o no, sí o no, falso o verdadero. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, si buscamos el 8 en esta colección, en este grupo, el 8 ahí no está, entonces sería falso. Pero si buscamos el 3 aquí en este grupo, sería verdadero. Eso es lo que quiere decir esa partecita. Entonces ya lo que es la ordenación es la operación de arreglar los registros de una tabla en algún orden secuencial en los criterios de ordenamiento. Aquí hay mucha información que le puede servir, traten de leerla. El ordenamiento se efectúa con base en el valor del algún campo o registro. Esto quiere decir, criterio, quiere decir que usted va a buscar en base a algo que usted determina. Por ejemplo, en base a letra, en base a número, en base a lo que son menores, a lo que son mayores, o sea, en base a un criterio. Y en un campo, ustedes saben que en la tabla, por ejemplo, tenemos el campo nombre, el campo edad, y dependiendo de ese campo, es que entonces se va a hacer la búsqueda. Y ese campo va a estar dentro de un registro en la tabla en la base de datos. Ahí hay un poquito más de información que es muy importante, que le va a servir para esa parte también. Entonces, por ejemplo, cuando estamos utilizando Windows, que ordenamos por nombre, por tamaño, por tipo, por fecha, esa partecita no es que se relaciona, pero nos sirve de ejemplo. Nos sirve de ejemplo para saber lo que es ordenar. Y dentro de una tabla, por ejemplo, cuando lo estamos observando, podemos ver que pudiéramos, aquí hay una tabla que dice ID, pudiéramos ordenar por el ID, por el nombre, por el primer nombre, por si es FM sería masculino, femenino y así por el título, si es programador y todo eso. Eso sería lo que se pudiera hacer. Entonces, los algoritmos de ordenación básica son estos 7 que vemos aquí. Y vamos a ver más adelante cómo se realizan estos tipos de ordenación. Lo que quiero es que puedan entender por qué tantos tipos, porque cada uno tiene su característica, pero traten de ver los ejemplos y de tratar de entenderlo un poco. Vamos a tratar de seguir. Miren aquí el de intercambio. Va a buscar el menor elemento del conjunto y ubicarlo al principio del mismo, repitiendo el proceso. O sea, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, aquí dice A en 0, A en 1. Eso es como si fuera la columna, identificándola. Y, por ejemplo, aquí está el 20 y luego está el 40. Y miren como 20, 40, ¿verdad? Y luego está el 50. Si se dan cuenta, ahí está ordenado de esa forma, pero luego cuando llega aquí al 30, él lo que hace es que el 30 lo cambia por el 50. Y luego como el 50 está en orden y el 80 también, ahí se queda, esa sería la forma en que terminaría. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que él lo va haciendo de uno en uno. Y como aquí va, y aquí por ejemplo el 40, ya él sabe que este es menor que este. O sea que el próximo hay que ver si es menor que este. Como no es menor, el 50 lo deja ahí mismo, pero el 30 es lo que hace que lo pasa para acá porque es menor. Pero como el 50 es menor que 80, entonces ahí lo deja. El único intercambio que se hizo fue aquí. Entonces, es para que ustedes entiendan lo que es una forma de ordenar. Pero si se dan cuenta, el 40 es mayor. Entonces ahí tendría que volver otra vez al inicio para volver a revisar uno por uno. Y por eso se fueron creando diferentes tipos, como este que podemos ver aquí, de comparar los ítems adyacentes e intercambia el que no está en orden. Ven, cada pasada a lo largo de la lista ubica el siguiente valor más grande en el lugar apropiado. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que hace es, por ejemplo, comenzó con el 54 y el 26, lo cambió de lugar,
el 93 lo dejó ahí, pero el 17, si ustedes ven, lo cambió aquí. Pero el 77, ahí hizo el cambio, lo pasó para acá, el 31 lo pasó para acá, y así lo fue cambiando, semejante al que vimos anteriormente. Y miren cómo el 93 quedó aquí al principio. Entonces, esto es para que ustedes, por ejemplo, aquí está en inglés, lo que dice es que si hay intercambio o no hay intercambio. Aunque se ve un poquito complicado, lo que yo quisiera aquí en este video es que observemos el texto. Me gustaría que ustedes lean el texto, que puedan copiar parte del texto para que lo entiendan mejor, que copien algunos de los ejemplos también y que entiendan por qué el 26 aquí, 54, por ejemplo, por qué el 93 aquí hubo un cambio para acá, por qué el 77 pasó aquí, que ustedes entiendan esta parte, estos procesos de, por ejemplo, aquí, aunque esté en inglés, tal vez el texto que está a la derecha le va a ayudar también para entender y que cada uno de ellos ustedes lo puedan entender, ven todo, cada uno de los ejemplos, como le va diciendo, mírenlo aquí, y ustedes tal vez lo puedan entender. Entonces, para esto es lo que quiero que lean y interpreten el ordenamiento por intercambio, el que es por burbuja, el que es por selección, con el ejemplo aquí. Pausen el video para que puedan leer el texto, el ordenamiento por insección, ¿verdad? Y el ejemplo aquí, el ordenamiento por shield, y lo puedan ¿verdad? Leer y puedan también el ejemplo aquí. El ordenamiento rápido, vuelvo y les repito, pausen el video. Aquí hay una segunda parte. Aquí está el ejemplo, mírenlo aquí. Búsqueda secuencial, aquí la información. Cuando los ítems de datos se almacenan en una colección, por ejemplo, en una lista, decimos que tienen una relación lineal o secuencial. Hay un poquito más de información y miren aquí donde hay como un ejemplo. Y aquí también la búsqueda binaria. Aquí está la información. Lo que quiero es que el video no sea como es tanta teoría, no sea tan extenso y no leer todo, aunque luego en el encuentro sí lo revisemos y ya un poquito más de información para finalizar esta parte y hay algunos ejemplos un poquito complicados, pero es simplemente para que no se quede esa partecita sin tratar, porque como pueden ver es muy extenso el contenido de esta unidad y yo sé que no es tan fácil de entenderla tal vez si no estamos en algún momento interactuando, aunque sea por una videollamada. Entonces, simplemente le quité mostrar esta parte y que ya ustedes puedan, cuando más adelante las dudas y esa parte la pudiéramos terminar de revisar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias.